Ya el doctor Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido a esta transmisión especial de Focus Noticias. Lorenzo, muy buenas noches. Un saludo respetuoso y cariñoso a usted. Igualmente al doctor Wilson, todo mi respeto y cariño. Muchas gracias. Ustedes, ¿cómo reciben esta decisión? Como hablamos con el doctor Juan Felipe y también el expresidente Álvaro Uribe, ya usted también habló con él. No he hablado con él. Estaba esperando unos minutos y llamarlo, pero estoy seguro que él recibe esto con mucha alegría de un lado y ponderación del otro, Florencio. Simplemente nosotros confiamos en la Administración de Justicia. Siempre se pensó y en esto debo coincidir con Juan Felipe Amaya, con el doctor Jaime Granados, que detrás de esto hay muchos días de trasnocho y muchas horas de trabajo en lo que ha sido este duro y largo proceso. Pero el punto fundamental y principal, neurálgico de este proceso es el recurso de apelación que está pendiente de resolverse por el Tribunal Superior de Bogotá. Precisamente esa es la pregunta que le quería hacer. Para ustedes, como abogados de Álvaro Uribe Vélez, ¿qué relevancia y digamos, qué influencia puede tener este fallo de tutela en la apelación que usted presentó con el doctor Jaime Granados? Pues Florencio, yo diría que ninguna, objetivamente, pero cualquier analista objetivo, cualquier persona de derecho, como los expertos que nos acompañan, usted mismo es una persona que ha acompañado la vida judicial durante decenas y decenas de años, pues se llevan una visión de lo subjetiva, de lo injusta, de lo desproporcionada que fue la decisión. Este tema de la tutela, pues claro, nos devuelve un derecho fundamental de nuestro representado, el doctor Álvaro Uribe. Era una vulneración flagrante al derecho a la libertad, a un debido proceso, a un derecho de defensa. Era una incoherencia afirmar que el doctor Álvaro Uribe se iba a fugar. Si ustedes lo comparan con otros casos, entre otras muy sonadas también, pues el comportamiento del doctor Álvaro Uribe ha sido respetuoso, riguroso, disciplinado, entre otras, una contradicción muy grande y notoria frente a la decisión. Él mismo ha ejercido a profundidad su derecho de defensa material. Ustedes lo han visto tomar el uso de la palabra, interrogar, presentar alegatos, presentar su percepción respecto de determinado punto a la audiencia. Ese es el derecho material y una persona que ejerce ese derecho material con respeto, con rigor, bueno, puede aplicársele criterios subjetivos de riesgos de fuga, de peligrosidad social, que son, como lo dice la propia providencia, conjeturas individuales y no elementos objetivos sobre el cual se pueda basar una decisión tan dura como es una privación, una orden de captura inmediata, cuando existe todavía una parte significativa de los recursos de ley. Pero yo quiero llegar a un punto que, aprovechando este panel de expertos, que inclusive le comenté a usted esta mañana, Florencio, que me gustaría de alguna manera exponer algo que me llamó a mí poderosamente la atención, y es que eh, perdón, Florencio, se me fue la luz aquí. Ya. Es que la sentencia tiene aspectos muy relevantes o fallas muy protuberantes que deben ser analizadas, pero lo digo en un escenario como el suyo, que es tal vez el escenario jurídico, tal vez no, es el escenario jurídico más calificado de medios de comunicación que existe en Colombia y uno de los mejores de Latinoamérica. Solamente un escenario como el suyo entiende lo que voy a decir. En otros escenarios, pues es un poco más difícil porque es un tema algo más especializado. Miren, revisen la sentencia en la página 189 eh, y encontrarán que la providencia hace mención del caso Coolidge versus Hampshire. Primero, no es Hampshire, es New Hampshire. El estado no se llama Hampshire. Pero esa sentencia la toma la decisión de primera instancia y yo quiero expresar mi máximo respeto por la funcionaria. Esto es un tema, esto es una discusión jurídica, no es una discusión
de otros elementos. Esa sentencia, Coolidge versus New Hampshire, Florencio y queridos colegas, partía de un criterio subjetivo para validar los hallazgos fortuitos derivados de una orden lícita de interceptación o de allanamiento. Primer paso. Sí, es cierto. Y sobre esa sentencia y sobre esa cita, entre otras de una autora española, la sentencia del caso del doctor Álvaro Uribe se basa para decir que las interceptaciones a Álvaro Uribe, que inicialmente eran para un señor Córdoba Manyoma, que era un señor del Chocó con un acento y un proceso totalmente distinto, con esa sentencia, el juzgado de primera instancia trató de darle legalidad a las interceptaciones que encuentran con un teléfono equivocado, con otro número, interceptan a Álvaro Uribe Vélez. Pues bien, omitió decir la sentencia. Sé que es de buena fe y de manera transparente. Jamás dudaría yo de la honestidad de ningún juez de la República. Omitió decir que esa sentencia fue modificada desde el año 1990 por la propia Corte Suprema Americana. Florencio, no es la defensa la que se metió con jurisprudencias americanas, con jurisprudencias foráneas, pero ya que utiliza un elemento de derecho comparado, la señora juez, por lo menos han debido tener el rigor de hacerle un seguimiento a esa posición de la Corte Suprema de Justicia. Mis queridos colegas, respetados colegas, esa postura fue modificada por la propia Corte Suprema de Justicia americana desde el año de 1990 con el caso Horton versus California. En el caso Horton versus California, la Corte Suprema Americana transitó, mutó, modificó. El criterio subjetivo era que el policía judicial subjetivamente valorara si el hallazgo debería merecer ese aval de legalidad. Y pasó en 1990 a la tesis contraria. Y si ustedes revisan esa tesis, como estoy seguro que mis colegas que son juiciosos van inmediatamente a verificar, en la propia sentencia, Horton versus California hace mención que modifican los errores que se consideran o que son contrarios a la enmienda número 4 de los Estados Unidos del caso Horton versus California del año 1990, que pasa a un criterio objetivo. ¿Cuál es ese criterio objetivo? Que ya no impera lo subjetivo del policía judicial para considerar si el hallazgo frente al escenario en que se encuentra, el contexto en que se encuentra, debe ser admitido o no. No, lo que dice es que objetivamente se debe valorar, ya no por el policía judicial, sino por un observador objetivo, si ese nuevo hallazgo, que debe ser inmediato y criminal, tenga validez probatoria. Florencio, esto es una cosa ya muy importante. Es que usted no puede condenar a un hombre a 12 años de prisión con base en una sentencia que fue modificada invocando una jurisdicción extranjera. Si quieren, hablamos de otro tema que también me llama a mí poderosamente la atención. ¿Cómo es posible que la decisión de primera instancia hable de la figura doctrinal anglosajona del willful blindness, es decir, de la ceguera voluntaria, para fundamentar una figura de la determinación? Es que yo en su medio me siento cómodo porque sé que estamos hablando un lenguaje en que nos entendemos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Cuando usted habla, Florencio, de determinación, de determinar a otro a la realización de un hecho criminal, usted no puede hablar de que usted determinó a otro a la realización de un hecho criminal dentro de la figura del willful blindness, dentro de la ceguera voluntaria. Esa ceguera voluntaria se define en español como hacerse el de la vista gorda, como, digámoslo de manera más coloquial, hacerse el pendejo, hacerse el que no se da cuenta. Es imposible dogmáticamente hablar de una determinación en ceguera voluntaria. Claro que la figura de la ceguera voluntaria es una figura válida para ciertos tipos de criminalidad, por ejemplo, la criminalidad de empresa, los países donde no rige el principio del societas delinquere non potes, pero yo sí encuentro totalmente merecedor de la revisión del Honorable Tribunal Superior de Bogotá y por supuesto de nuestra Corte Suprema de Justicia, que tiene grandes y brillantes juristas como en el tribunal, de cómo amoldar forzadamente, cómo torcerle el cuello a la dogmática para juntar una figura de ceguera voluntaria con una determinación.
pero a eso agréguele la cereza del pastel, Florencio. Y es que al abogado Diego Cadena lo absuelven por ese hecho que él realizó, pero Álvaro Uribe lo condenan como determinador. Vean ustedes esas circunstancias que, bueno, en su inmensa sabiduría sabrá resolver el tribunal. Y termino aquí mi intervención. Por supuesto, estoy aquí para servirles y contestar las preguntas que me quieran hacer, pero un comentario final. Quedó demostrado que Álvaro Uribe, en el caso de Carlos Enrique Vélez, Diego Cadena, el abogado Diego Cadena, le informa al doctor Álvaro Uribe que él le había hecho unos giros a ese mentiroso extorsionista del Carlos Enrique Vélez, paramilitar, hombre muy complicado, un criminal muy, muy peligroso al que todos le tememos y todos nos da un poquito de temor, porque es un hombre de verdad de un nivel de peligrosidad profunda. La sentencia de primera instancia de Álvaro Uribe dice que le cree a Carlos Enrique Vélez por encima de Álvaro Uribe y por encima del representante Hernán Cadavid, que es un hombre pulcro, bueno, un hombre que dice que él fue testigo presencial cuando 10 meses después de que habían sucedido los hechos, le informa por primera vez al doctor Uribe que había hecho unos giros. El doctor Uribe se cae de para atrás en el propio Congreso, donde le informa a Diego Cadena esa circunstancia, le dice, hombre, doctor Diego, usted me hubiera dicho a mí, yo jamás lo hubiera autorizado. Hasta aquí, Florencio, pues podría seguir hablando muchísimo. Obviamente, esto está incluido en el recurso de apelación, todos estos argumentos, pero pues venía yo comentándole a usted con la transparencia y la cercanía del día a día que nos une por el mundo judicial, que a mí sí me gustaría tener el escenario idóneo como el suyo de poder tocar estos puntos para que la academia, para que los juristas o me respalden o me contradigan dentro de la altura que todos tenemos en el ejercicio de nuestra ciencia. Lo vamos a hacer, solamente nos ponemos de acuerdo, doctor Jaime, lo vamos a hacer aquí en Focus en Noticias, pero estos dos puntos, el punto de la jurisprudencia estadounidense, ¿están también incluidas en las 904 páginas de la apelación? Claro, pero no incluida, vamos, como dicen, por partes. Quien habla por primera vez, o quien toca el tema, quien se mete en el terreno de la jurisprudencia americana, dicho sea de paso, país al que yo respeto, admiro, le tengo afecto, gratitud infinita, por razones muy concretas, a ese país, pues bueno, la jueza en ejercicio de su facultad toma un elemento de derecho comparado y cita esa sentencia de Coolidge versus New Hampshire. La cita entre otras mal citada porque le dice Hampshire cuando el estado se llama es New Hampshire, repito. Pero esa cita la retoma de una autora española y la autora española lo que pasa es que dice, entre otras, dice, esto es un tema muy discutible, pero lo que no dicen ni la una ni la otra es que esa posición fue modificada nada más ni nada menos que por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y se pasa al criterio objetivo, contrariando de manera directa, no es, la menciona directamente Coolidge versus New Hampshire, diciéndole que esa posición que tuvo la Administración de Justicia era equivocada y que se modifica a un planteamiento objetivo que dejaría sin piso la legalidad de esas interpretaciones. Pero yo quiero decir que son las mismas interpretaciones las que demuestran la propia transparencia y la ausencia de conocimiento de los giros y el recurso de revisión en el caso de Monsalve, que eso también es muy importante. Cuando el doctor Diego Cadena le informa al doctor Álvaro Uribe que estaban hablando de un tema del recurso de revisión, eso ya había sucedido un mes atrás. Esto lo entienden mucho mejor, no quiero menospreciar a otras profesiones, pero yo me siento mucho más cómodo cuando les veo al doctor Wilson, al doctor Johnson, los veo porque son personas que entiendo que tienen el fundamento y los conocimientos para avalarme o para controvertirme con fundamentos. Pero lo que quiero demostrar es cómo puede haber un dolo si yo no tenía ni conocimiento del hecho. Yo cómo puedo determinar si yo no conocía el hecho sobre el cual yo determiné. Y sabido es por la jurisprudencia y por la dogmática que la determinación no puede ser vaga. Yo no puedo determinar a un hecho criminal de manera genérica, etérea, con insinuaciones o con meros consejos. No, la determinación tiene que ser explícita, concreta y de manera muy directa
hacia cuál es el hecho criminal que quiero que cometa el determinado. Doctor Jaime, como usted decía, aquí están los doctores Johnny Jalí Giraldo, el profesor Johnny, el doctor Romario Camargo, el doctor Wilson Pulido, que me están levantando la mano porque quieren hacerles preguntas. Comienzo con el doctor Romario Camargo Pizarro. Mi querido Florencio, con mucho gusto, y cuando quieran nos tomamos un café y hacemos, pero tengo exactamente 9 minutos más, porque tengo un Perfecto. compromiso Usted con está mi papá, invitado que al tiene café 86 años. jurídico. Usted está invitado desde hace rato y me ha dejado aquí con el estudio preparado en el café jurídico del Es podcast verdad, de Focus Noticias, ¿no? eso es verdad y asumo mi culpa. Sí, señor, Sí, es sí. verdad. No, y lo entendía porque usted estaba día y noche en este y en otros procesos que les Yo tocó todos los quiero, de días. verdad, Florencio, a Johnny, a los amigos juristas, eh, al doctor Wilson, decir, mire, pues claro que siente una alegría ver al presidente Uribe en libertad, pero esto no lo debe decir uno como abogado, pero ustedes son mis colegas y del mismo lado, de bancadas similares, de contrapartes. Ese es nuestro ejercicio, esa es nuestra vida, nuestro ejercicio de vida, pero este caso nos ha consumido la vida al doctor Granados, al doctor Juan Felipe, a mí, al doctor Franklin, al doctor Barra, pero y a los equipos de nuestras oficinas humanamente, sábados, domingos, amanecidas trabajando y trabajando a profundidad en búsqueda de la administración de justicia. Zaffaroni decía que si los abogados no servimos para luchar contra la arbitrariedad y la justicia, entonces no servimos para nada. Así es. Empiezo con el doctor Romario para aprovechar estos 9 minutos con el doctor Jaime Lomana. Doctor Romario, Gracias, Florencio. Profesor Jaime, un cordial saludo, un fuerte Doctor abrazo. Romario, un afectuoso saludo. Muchas gracias. Igualmente, doctor Jaime, queda uno bastante en la encrucijada al ver precisamente el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el proceso gemelo, que es contra Diego Cadena, si así lo queremos llamar, al ver que a Cadena lo absuelven por los delitos que condenan al expresidente Álvaro Uribe. Entonces dice uno, venga, si no hay autor material, no puede existir determinador. Yo quiero que en palabras muy precisas, doctor Jaime, muy castizas, perdón, explicarle a la audiencia de Focus Noticias qué quiere decir eso, porque claro, mucho se comenta de por qué a uno sí, por qué al otro no. Pues, doctor Romario, usted ha tocado un punto neurálgico. En el mundo suyo, mío, de todos nuestros colegas, hay un capítulo esencial. El estudio de la dogmática es el de la autoría y la participación. Si algo caracteriza la participación es la accesoria, el principio de accesoriedad de la participación. No puede haber partícipe, no puede haber complicidad si no hay un autor, ¿cierto? Entonces, eh, su anotación es totalmente pertinente, su comentario es totalmente pertinente. Y yo digo una cosa, yo no sé ni conozco el número del juez ni el nombre, pero es un juez respetable. Es un juez absolutamente respetable, tanto que condena, yo no comparto la condena en contra del doctor Monsalve. Respeto a ultranza, respeto profundamente la decisión del juez. Eso demuestra la transparencia del juez. Pero en el caso de Carlos Enrique Vélez y en los otros casos, pues la incongruencia y una de las dos posturas tiene que estar equivocada. Y en mi concepto, con respeto, pero con vehemencia, quien está profundamente equivocada es el juzgado del doctor Álvaro Uribe Vélez, porque además hay otra valoración totalmente importante. ¿Cómo es posible que diga que la providencia de primera instancia, que es que se le crea a Carlos Enrique Vélez, que es un hombre que incluso acusó a la mamá de su hijo de un homicidio y la hizo meter presa por alguien que él mismo había matado, doctor Romario? Eso quedó probado en juicio. Ese es el testigo al que el juzgado de primera instancia le cree por encima de Álvaro Uribe Vélez, pero fue a declarar además Hernán Cadavid. Hernán Cadavid es un hombre respetable, pulcro, honesto, hoy representante a la Cámara, es un muchacho joven, esperanza de nuestro país. Y dice, es que yo estaba al frente, porque Diego Cadena me llama por la mañana, el abogado de Ocani, y me dice, oiga, yo tengo que contarles algo. Cuando se reúnen, eso por las 72, en un café, y se toman un café, le dice, es que yo tengo unos giros con este señor Vélez y me preocupan. Cada vez se coge la cabeza y dice, y el doctor Diego le dice, ¿usted podría informarle esto al doctor Álvaro Uribe? David obviamente dijo, no, 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 señor,
El que tiene que formar eso al doctor Uribe es usted mismo. Y salen de ahí, se reúnen con Álvaro Uribe y él declara eso en el juicio. Doctor Romario, ustedes lo siguieron. Focus siguió ese juicio. Claro, todos hubiéramos querido que Diego Cadena declarara, ¿no? Dicho sea de paso, el doctor Granados y yo le parecíamos blandengues al doctor Diego Cadena, pues también nosotros hubiéramos querido que tuviera tenido la misma fortaleza para ir a declarar el proceso de Uribe, a decir, yo, es que yo no le conté al todo, ¿no? Entonces, doctor Romario, claro que usted tiene toda la razón en ese comentario. Es una contradicción dogmática y la dogmática, que es la ciencia que usted, yo, todos los aquí presentes le dedicamos nuestra vida, es la definición de las estructuras de garantías a un ser humano. Esa es nuestra función, así de simple. Garantías, tener seguridad jurídica. Doctor Wilson Pulido, su pregunta para el doctor Jaime Lombana. Doctor Jaime, primero con mi reconocimiento por la gran labor que hicieron con la oficina del doctor Granados, el doctor Juan Felipe, lo seguimos como usted mismo lo dice, excelente trabajo, y nosotros como colegas suyos reconocemos el trabajo. Le agradezco, nos dejó un tema en estudio muy importante, lo vamos a abordar y seguramente nos comunicaremos con usted para dar nuestra apreciación. Pero le voy a hacer dos preguntas muy rápidas. La primera, yo particularmente no pierdo la esperanza de que el tribunal o la corte se pronuncien de fondo frente a esas interceptaciones telefónicas que a mi manera de ver son totalmente ilegales. No se puede hacer una interceptación cliente-abogado. Evidentemente, como decía el gran amigo de todos, el doctor Cancino, claro, a nosotros nos pueden interceptar, pero nos pueden interceptar antes, con fundamento, claramente, que haya una fuente y que haya evidentemente algo para determinarlo, pero no sobre la carrera y como lo hicieron. Entonces, la primera pregunta, ¿ustedes consideran que efectivamente el tribunal o la corte va a dar una decisión de fondo? Porque a mi manera de ver, lo que dijo la sala de instrucción de la corte y el tribunal era que las grabaciones como prueba en la etapa de la audiencia preparatoria en ese auto podían ingresar, pero que el análisis probatorio que se hiciera en el debate era que tenía una decisión y yo no he visto ninguno de los dos jueces, ni el 44 ni el tercero. El primera. Y la segunda pregunta muy rápida. ¿Usted comparte de alguna manera, y lo digo con respeto porque sé la vehemencia suya, por eso me atrevo a hacer esta pregunta, que estamos en un sistema penal con tendencia acusatoria hipócrita? No es posible que yo, como ente acusador, pida determinada cosa y el juez se sienta con la libertad de dar 3, 4, 5 veces más. Yo pienso que eso no es un sistema de partes, no es un sistema de ruego, es un sistema que estamos practicando y, si me permite el término, puede ser muy fuerte, un sistema hipócrita. Pues, doctor Wilson, la primera pregunta, sí, yo parto de la base que esas interceptaciones, pero es que hay dos violaciones protuberantes. La que usted acaba de mencionar, que es muy grave, que es el usar unas conversaciones de alguien que cumple funciones de abogado, que es abogado y que cumplía esa función de investigador abogado. Eso es muy grande, muy importante, es muy grande la afectación a un derecho fundamental, que es el derecho de defensa y a un debido proceso. No voy a ahondar porque usted mismo lo ha explicado muy bien, doctor Wilson, pero voy a otra violación que es todavía más grave, que es la del hallazgo. Es que el número que ordena interceptar era el de un señor Córdoba Manyoma que estaban investigando por allá del cartel de la toga. Y el cartel de la toga sabe más otras personas que el doctor Uribe, porque si algo, o sea, pero no nos metamos en ese tema. Y anotan el teléfono, dicen que por error, del doctor Álvaro Uribe. La doctrina del plain view, doctrina americana, tuvo dos etapas. La primera, la subjetiva, que ya la expliqué, y la etapa actual, que se ha mantenido con otras decisiones, acá las tengo anotadas, que es Arizona versus Hicks y Berger versus Nueva York, entre otros precedentes jurisprudenciales. Pero esos precedentes mantienen la postura de Horton versus California del año de 1990. No es que la defensa venga con figuras de derecho americano, no, fue la sentencia la que citó, la sentencia del juzgado 44, la que cita el precedente americano.
por supuesto, nosotros tenemos la obligación de ejercer un recurso de apelación. Entonces, no puede ser intrascendente, doctor Wilson, que usted utilice para enviar a prisión a alguien con base y darle legalidad a unas grabaciones, una sentencia de un ente profundamente respetable como es la Corte Suprema de Justicia de un Estado que todos debemos respetar. Por lo menos yo lo respeto, lo admiro y le debo gratitud infinita a ese país, como es los Estados Unidos de América. Y la propia Corte Suprema varía del criterio subjetivo al objetivo. Es decir, que si el primer hallazgo donde el policía judicial se da cuenta de que ese no fue el objeto de la orden judicial, ya la valoración no es subjetiva u objetiva, pero además debe constatar de manera inmediata un hecho criminal nuevo. Y lo primero que se ve durante muchas y muchas conversaciones es al doctor Álvaro Uribe hablando de campaña con una emisora que se llamaba Los Cantaletosos, que lo saludan, buenos días, presidente. Y el doctor Uribe, con su acento muy, muy característico, del cual él vive además absolutamente orgulloso de sus ancestros, de su raza y de su estirpe antioqueña, pues era evidente que ahí no había ningún hallazgo, que han debido desconectar inmediatamente y que esas pruebas son ilegales. Que si el sistema nuestro es un sistema hipócrita, doctor Wilson, totalmente hipócrita. Pero ¿qué tal 1114 es un sistema acusatorio disque oral? ¿Y qué tal la apelación nuestra? 560 millas, se me olvidaron porque claro, la mía fueron 300 y las del doctor Granados otras 300. Pero ¿y cómo contesta uno 1200 páginas en 50 páginas? Una providencia americana no pasa de 40 páginas. Una providencia británica no pasa, un juez francés no pasa de 50, 60 páginas. Un sistema, me parece a mí un sistema deslegitimado, pero no solamente en eso, doctor Wilson, y cuando quieran nos tomamos ese café, que para mí es un placer estar con gente académica, seria y profunda como ustedes. ¿Qué tal los discursos y los alegatos leídos que se echan los fiscales página por página en el sistema acusatorio oral, por favor? Sí. Profesor Johnny Jalid Giraldo, la Lorenzo, pregunta para el doctor Lombana. Tengo a mi La papá última que tiene pregunta, doctor Lombana. Lorenzo, tengo a mi papá que tiene 86 años y que debe llevarlo a comer hoy y a esa edad no se puede comer tan tarde. Les pido Oiga, doctor Jaime, pero espere porque me va a matar el profesor Johnny. Es muy cortica, Johnny, concreta el doctor Johnny. Simplemente saludarlos, doctor Lombana, felicitarlo por el trabajo, por esta decisión y bueno, que tenga una feliz cena con su señor padre. Un gusto. Bueno, un abrazo muy grande, doctor Johnny. Les debo me deben a mí ustedes el café y hagamos un debate, porque yo estoy seguro que el propio Jaime Granados, a quien yo respeto profundamente, mi amigo, el doctor Granados, es el primero que nos da la razón que este sistema se deslegitimó. Esto ya hay que pegarle una mirada y revisarlo. ¿Cuál sistema de partes? El rol de las víctimas del proceso es otra incongruencia dentro del proceso penal. Y otra cosa, otro aspecto trascendental, y terminé, ¿cómo será que vale la pena replantear, digo yo, el jurado de conciencia para algunos tipos? Dejo la pregunta. Pero entregarle la vida de uno a una sola persona no es fácil. No sé. Es otro tema para pensar y para meditar de parte, y pues obviamente eso no tiene nada que ver con el proceso Uribe, pero lo que me preguntan es totalmente cierto. El sistema es un sistema deslegitimado. Es totalmente, ni es de parte de la posición. Exactamente, doctor Mario, ni es de partes, ni es oral, ni es abreviado, ni es concentrado, ni es concentrado. Un abrazo y saludos de mi papá, Florencio. Hasta luego. Oiga, saludos al papá, doctor Jaime. Muchas gracias, muy amable, me lo saluda. Oiga, en esto, doctor Jaime y todos, siempre yo he dicho que la ley 906 cambió la ley, cambiaron los códigos, pero no le cambiaron el chip ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a los abogados, ni a las partes. A nadie le cambiaron el chip porque seguimos todavía con la ley 600, incluso en la ley 600 habían unos fallos importantísimos, pero no eran no pasaban de pronto 200, máximo 300 páginas. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad
y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. ¿Necesitas un perito para tus procesos penales y civiles? En Toncel Group somos expertos en auditoría forense, peritaje contable y financiero. Apoyamos procesos de lavado de activos, testaferrato, extinción de dominio y delitos tributarios. Brindamos soluciones integrales en auditoría, tributación y procesos contables. Contáctanos. WhatsApp 323-367-5369. Ese día yo iba retrocediendo, miré por el retrovisor y la niña apareció en un punto ciego, casi como de la nada. Reduje la velocidad y me distancié a 1.5 metros. Por eso yo miro los retrovisores 2 veces, pienso 2 veces, porque entenderlo a tiempo puede cambiarlo todo. En cada bicicleta, una vida en movimiento. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Soy Juan David Cardona, experto en Derecho Penal Digital. Un perito presenta una prueba basada en inteligencia artificial. ¿Sabes qué preguntas hacer en el interrogatorio y contrainterrogatorio? ¿Sabes cómo refutarla? Soy Aldair Bueno, abogado experto en inteligencia artificial aplicada al derecho, y queremos invitarte para que te prepares en estos nuevos desafíos en nuestro seminario de Derecho, Inteligencia Artificial y Evidencia Digital. Del 19 al 27 de agosto en modalidad virtual. Acepta el reto de actualizarte. Inscríbete ya en el WhatsApp 310-461-1672 y en www.ibdc.digital. La vida de una persona es antes y después de un caso de derecho penal. Riveros Bassani está para escuchar, estudiar, analizar y buscar una solución. En el momento en que nos confían como firma la atención de una crisis, la vamos a mirar desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista. Y nos gusta sentir que el cliente sale feliz, que quien sale de acá se sienta tranquilo, esperanzado. Esa es la verdadera satisfacción de un servicio como el nuestro. Bienvenidos a Riveros Bassani. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo. Somos un equipo de abogados a su servicio. Aseguramos conocimiento, experiencia, confianza. Somos la alternativa a sus necesidades. Su caso, nuestra prioridad. Usted, su familia y su empresa encontrarán asistencia, asesoría y representación calificada. Jesús Yepes Abogados. Un equipo a su servicio dentro y fuera de Colombia. Puede contactarnos en jesusyepesabogados.com o en nuestra línea 601-712-7711 o en el WhatsApp 316-328-3382. Pensando en su salud, ¿usted qué prefiere? A. Ser visitado y atendido en su casa por especialistas de la salud. B. Tener que ir hasta un puesto de salud lejos de su casa. Escojo la A, que la reforma a la salud garantice mi cuidado. Colombia gana con la reforma a la salud, porque garantiza que la salud sea un derecho y no un privilegio. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Soy Aníbal Navarro, médico forense. Los invito a inscribirse al Diplomado Interdisciplinario de Derecho Penal y Ciencias Forenses en Delitos Sexuales. Será dictado por magistrados, fiscales y expertos en medicina forense, psiquiatría, genética, psicología y derecho penal. Se realizará del 2 de septiembre al 6 de noviembre en modalidad virtual. Inscríbete ya en el WhatsApp 318-712-8534 y en www.centroespecialistasforenses.com. 20% de descuento para los suscriptores de Focus Noticias. Cuando asumo un proceso, no solo lo tomo como un reto, sino como una auténtica batalla. Acompañado de este equipo ganador, estoy dispuesto a darlo todo por tu defensa. El verdadero abogado litigante reúne los conocimientos de un sabio y, por supuesto, la firmeza del gladiador. No estás solo. Pipe Caballero y su equipo están contigo. Se litiga en el estrado y se defiende donde toque. Andrés Felipe Caballero Sierra, tu abogado litigante.